1981 fue un año muy convulso en el Estado español. No solamente, aunque fue lo principal, por el golpe de Estado de Tejero en febrero de ese año, ¿no? Del 81. En el, en el mismo año, en mayo, a primeros de mayo, finales de abril, ETA había matado en Madrid a unos cuantos guardias civiles, a unos cuantos militares, ¿no? Entre ellos algún teniente coronel, etcétera, ¿no? Por lo que la situación estaba bastante enrarecida y bastante tensa. Ese año, en mayo, unos jóvenes de Santander que trabajaban en Santander y eran amigos, uno de ellos tenía familia en Almería y era la comunión de su hermano. Entonces se desplazaron en coche hacia Almería para celebrar la comunión del hermano, del amigo este, ¿no? De ellos. Cuando llegaron a Madrid, se les estropeó el coche, ¿no? Y en Alcorcón, creo que fue, tuvieron que alquilar un Ford Fiesta para poder seguir el viaje. Claro, ellos iban con mucha prisa, ¿no? La empresa que les alquiló el coche, el que les alquiló el coche, los vio con mucha prisa. Claro, ellos tenían prisa por llegar a tiempo para la comunión por el tema del coche estropeado, ¿no? Que habían perdido mucho tiempo. Iban justos de tiempo. El del alquiler de coches, pues llamó a la Guardia Civil, claro, porque eran jóvenes del norte, tenían prisa para alquilar un coche y marchar para el sur. Entonces la Guardia Civil se mosqueó, ¿no? Pensando que podían ser los autores de los atentados de Madrid. Cuando estos jóvenes llegan a Almería, son detenidos por la Guardia Civil, ¿no? Y en fin, todos sabemos lo que pasó y si no, bueno, hay miles de páginas y vídeos, tanto en YouTube como una película de Agustín González, la del caso de Almería, etcétera, ¿no? Es un caso archiconocido. Nosotros en lo que queremos incidir fue en un artículo que nos pareció muy interesante que sacó el Diario de Almería, un periódico local, bajo el título Las 10 mentiras del caso Almería, ¿no? Entonces es un poco desmontando la versión que dio la Guardia Civil de los hechos. Los jóvenes, bueno, pues fueron asesinados y, bueno, sí, hubo un juicio a los guardias civiles, les cayeron pues unos 90 años de cárcel entre todos los guardias, ¿no? Y, bueno, hoy por hoy los 3 chicos muertos, que su único delito era ir a una primera comunión, siguen siendo, sin ser considerados, víctimas del terrorismo. Bueno, como siempre os dejo con el vídeo, espero que os guste y en fin, como siempre, suscribiros al canal, darle me gusta, compartirlo y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, un saludo y hasta el próximo. La primera de las 10 mentiras del caso Almería, es que en el relato oficial, el relato que dio la Guardia Civil, los 3 jóvenes, Luis Cobo, Luis Montero y Juan Mañas, según el relato de la Guardia Civil, habían dormido en un hostal en el pueblo de Gergal, a 31 kilómetros de la casa familiar a donde iban a celebrar la primera comunión del hermano de uno de ellos. Una de las cosas extrañas era de que, bueno, de que después de haber recorrido 956 kilómetros desde Santander, estando a 31 kilómetros de casa, se pusieran a dormir en un hostal, ¿no? Por otro lado, en los interrogatorios, en las declaraciones tanto de la familia como de los vecinos del pueblo, dijeron que no, que ellos habían dormido en el pueblo a donde iban, ¿no? En Villaespesa de Pechina, que era el pueblo donde iban, y que habían dormido allí, ¿no? Esto lo dijeron tanto sus familiares como los vecinos del pueblo, que los habían visto allí, que habían dormido en la casa familiar, ¿no? Y luego, para colmo, en el pueblo de Gergal, donde según la Guardia Civil habían dormido en un hostal, en ese pueblo no había ningún hostal. La segunda mentira es cuando la Guardia Civil dijo que habían sido confundidos con terroristas de ETA, ¿no? Lo que os comentaba un poco en la introducción de, bueno, del atentado que había habido en Madrid, etcétera, ¿no? Y está el ambiente muy caldeado, ¿no? Claro, era mentira, porque ellos la Guardia Civil, pues bueno, por sus DNIs los identificó, ¿no?
vieron que venían, que eran de Santander, que residían en Santander y que trabajaban en Santander, ¿no? Que no tenían ningún tipo de antecedente penal, ni estaban fichados, ellos se comunicaron a Madrid, ni estaban fichados, ni por terroristas, ni por nada, ¿no? Pero la Guardia Civil siguió diciendo de que los habían confundido con miembros de ETA. La tercera mentira es cuando la Guardia Civil dice que se tuvieron que desplazar hasta la playa de Retamar para recoger una bolsa que los 3 jóvenes habían dejado olvidada allí la mañana de su detención, ¿no? Claro, es otra mentira, ¿no? Porque los 3 jóvenes nunca estuvieron en esas playas. Según dicen, el motivo por el que fueron llevados allí de madrugada era porque había una especie de casa, una dependencia del cuerpo de la Guardia Civil, donde torturaban y fueron torturados antes de ser asesinados. Esto no se ha podido comprobar, pero lo que sí está probado es que ninguno de los detenidos se desplazó a esas playas en la mañana de los autos, y por tanto es imposible que dejaran ninguna bolsa en la zona. Después también decían los guardias civiles que habían repostado combustible en la gasolinera cercana al aeropuerto antes de trasladarse a Madrid, para no tener que detenerse en el camino. Y mientras compraron gasolina. Pero, a ver, ellos compraron la gasolina, es cierto, pero no para llenar el depósito, como así testificaron los empleados de la gasolinera, sino que introdujeron la gasolina en unos bidones de plástico. El uso que se le dio a ese combustible nunca se ha aclarado. Otra mentira fue que se optó, la Guardia Civil dijo que se habían optado por ir por la carretera de Despeñaperros y no por la de Murcia, que era mucho más cómoda en el traslado de los detenidos a Madrid. La disculpa que dieron fue que era para recoger en el hostal de Gergal algunas pertenencias que los jóvenes habían dejado allí olvidadas otra vez, ¿no? Igual que los de la playa. Claro, es imposible porque, como decimos, ya dijimos que no había ningún hostal en Gergal y además que ellos no habían pernoctado allí. Bueno, lo lógico es que no había hostal, no podían pernoctar en ningún hostal. Otra de las más burdas mentiras fue cuando la Guardia Civil dijo que los habían trasladado por seguridad en el vehículo Ford Fiesta, ¿no? Que habían alquilado los 3 jóvenes para ir a Almería. Claro, es una cosa curiosa porque normalmente, a ver, en Almería pues tenían furgones de la Guardia Civil, cualquier detenido, pues lo hemos visto 1000 veces, pues lo metes en un furgón y lo trasladas a Madrid, ¿no? No los pones en su propio coche, aunque sea alquilado, y pones 2 guardias civiles conduciendo y 3 jóvenes, los 3 terroristas atrás juntos, ¿no? No tiene ninguna lógica, ¿no? Después, claro, ellos dijeron que los 3 jóvenes se habían abalanzado sobre el piloto y el copiloto del coche, sobre los 2 guardias civiles, ellos iban atrás para hacerse con el control del vehículo y emprender la huida, ¿no? Bueno, es totalmente inverosímil, ya que, a ver, ellos iban los 3 en un Ford Fiesta, imaginaros, 3 hombres esposados en el asiento de atrás, que irían totalmente pegados, ¿no? Los Ford Fiestas eran coches como eran, de pequeños, ¿no? Venía una caravana de vehículos de la Guardia Civil detrás, ¿no? Otros coches de la Guardia Civil delante dándoles escolta, ¿no? No tenía ningún sentido de que se adelantaran, no iban a escapar a ningún sitio. Y sobre todo cuando eran 3 detenidos que eran conscientes de su total inocencia, ¿no? Que no tenían nada que ver con ETA. Luego, según cuenta la Guardia Civil, al llegar al kilómetro 8, y tras varios volantazos a derecha y a izquierda provocadas por el enfrentamiento entre los detenidos con el conductor y el copiloto, el vehículo, que iba a una velocidad muy rápida, cayó por el terraplén incendiándose. Claro, en La Voz de Almería, que son los que cuentan todas estas cosas que os estoy diciendo, el periódico La Voz de Almería, dicen que fueron los primeros periodistas ellos que llegaron allí en la tarde de los hechos, ¿no? Y recogieron algunos restos carbonizados del coche y 2 pares de guantes y un espejo retrovisor lateral del Ford Fiesta, ¿no? Claro, todos estos restos están situados en la base del terraplén, no 1,2 metros más allá, ¿no? Como sería normal, lo que digo yo, más abajo, donde, claro, al ir a la velocidad que iban, dando volantazos y con el terraplén, pues bueno, el coche daría vueltas y se incendiaría, ¿no? Pero no, el coche se encendió arriba. La Guardia Civil dice que se vieron obligados a disparar ante el riesgo de que los detenidos huyesen.
Pero claro, la posibilidad de huida era, como decíamos antes, era totalmente inexistente, ¿no? Iban esposados, coches delante, coches detrás, ellos en el coche, en medio de un desierto. Era totalmente que huyeran. Y aparte, ¿para qué iban a huir si eran inocentes, no? Y luego, para más Henry, la Guardia Civil dijo que habían disparado a las ruedas del Ford Fiesta. Cuando la autopsia realizada en el cadáver de Juan Mañas, este tenía 5 balas en el corazón.